Un nuevo programa de las provincias también existe. Esta semana de octubre ha sido es una semana donde surgen los 90 años de personas que han ocupado un lugar en la historia del país y de Corrientes. Por ejemplo, el caso del doctor Ricardo Guillermo Leconte, que cumple en estos días 90 años de edad. Ha sido legislador provincial, gobernador de la provincia, senador nacional. Es decir, que tiene una experiencia de vida y de ejecución política muy grande. Yo digo de que cuando se cumplen 90 años es el momento de mirar atrás. Y cuando uno dice, cuando mirar atrás, veo pasar la vida entera, dice la canción. Y ellos han visto pasar la vida entera de nuestro país. A quien nosotros citamos hoy es a Mariano Grondona. Mariano Grondona vive, pero está con ACV y no está más, digamos, en ejercicio del periodismo, ni está viviendo, que es bueno. Ahora, Mariano Grondona era quien estaba, digamos, en dupla con Bernardo Neustadt. Después eran dos pensamientos, podría decir yo, que no eran iguales. Eran dos personalidades distintas y terminaron separándose, y Mariano Grondona empezó con un nuevo nombre, Hora Clave. Yo fui invitado por Mariano Grondona cuando empezó con Hora Clave. Había un conflicto internacional, yo mandé un artículo que me publicó el Diario de la Nación hace muchos años ya, el año 80, y como consecuencia de ese artículo me invitó Mariano Grondona a participar del programa de Hora Clave. Esa es la oportunidad que tuve de conocerlo. También dejó Mariano Grondona en la televisión una estela, un pensamiento que siga teniendo vida para satisfacción de sus familiares. De Ricardo Leconte, felizmente, está en la plenitud, consciente, participando de la vida política de Corrientes y del país, y cumple en estos días 90 años. Yo me estoy acercando, estoy corriendo, no pretendo de ninguna manera compararme ni con uno ni con otro, ni con Leconte ni con Grondona. Pero también estoy, en marzo del año próximo, cumplo también mis 90 años. Y tal vez con los 90 años dé por terminada mi, digamos, presencia televisiva. Ya veremos. Todo depende del estado de salud y el ánimo que cada uno tiene. También no voy a dejar de citar a mis hermanos. Tengo una hermana que tiene 98 años y en marzo cumple 99, y un hermano que cumplió en estos días 92 años. Ambos residen en Buenos Aires. Es decir que este octubre presenta muchos, por lo menos de mi conocimiento, 3 cumpleaños. Bien, tenemos una grabación de una audición de Tato Bores. Aquellos que dicen, que creen que no hay que el archivo no sirve, se equivocan. Hemos tomado, nos han facilitado un video donde
Tato Bores interroga a Ubaldini, que era en esa época de la grabación el máximo dirigente sindical de la CGT. Y presten ustedes atención, si no estamos viviendo lo mismo que ocurre en ese, digamos, video, el enfrentamiento entre listas de peronistas, todos hablan de unidad, pero cada uno hace su acto del 17 de octubre, el presidente por un lado, la CGT por otro, la Cámpora por otro, y todos gritan en ese sketch, unidad, unidad, unidad. Y al final aparece un fulano que se arrima a Tato Bores y le pregunta dónde se festeja. Él entra gritando viva Perón, esta persona, y pregunta a Tato Bores dónde se celebra el 17 de octubre. Tato Bores lo mira con lástima, le da un beso, como diciendo, no hay un 17 de octubre, no hubo una unión del peronismo. Señor director, pongamos en pantalla ese sketch. Años peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado. Veo cómo me respetan, ¿no? Y sí, es lógico, usted es el director general. Y por supuesto. Yo antes tomaba fábrica, Tato. Ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorilas, pónganse de nuestro lado. ¿Y ellos que le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Y le digo la verdad, es bárbaro, tenían razón ellos. Bueno, pero que los trabajadores, los laburantes, merecen una vida mejor. Pero seguro, por supuesto. Pero ¿por qué tiene que ser en esta? Puede ser en otra vida, Tato. El movimiento obrero debería creer en la reencarnación, pero son unos necios, Tato. Quieren hacer un paro general estos boludos. Compañero Tato, usted que es una persona de gran memoria, a ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini. Ubaldini para el mar. Usted tiene que practicar mucho, porque ustedes sabían hacerle paros generales a los gobiernos radicales. Pero ¿saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista? Sí, claro, Tato, sí. Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista. Acá, Tato, lo que hace falta es otro 17 de octubre. Acá hace falta el general Perón, Tato. No les haga caso, Tato. No les haga caso, Tato. Déjelo, véngase con nosotros a festejar el 17 de octubre. ¿Ustedes quieren que regrese el general Perón? No, nosotros justamente estamos festejando que no va a regresar, Tato. Que si llega a volver y ve lo que estamos haciendo, nos pasa por arriba con una motoneta. Pero déjelos a estos que se quedaron en el 45. ¿Y usted dónde estaba? ¿Y yo? ¿Dónde? ¿El 17 de octubre? En el country. ¿Dónde quiere que esté, Tato? Compañero, terminemos con esta CGT obsecuente y acomodaticia. No, compañero, terminemos con los nostálgicos del estatismo. Compañero, unámonos en contra de estos turros. Compañero, unámonos en contra de estos turros. Compañero, unidad. La vida por Perón, la vida por Perón, la vida por Perón. Oiga, joven, ¿usted sabe dónde se festeja el acto del 17 de octubre? Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva, tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos, transferí, paga servicios, consulta disponibles de tarjetas y mucho más.
Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Ámbito financiero, el diario de la capital federal, publica lo siguiente: YPF y Equinor revelan información sobre otra vaca muerta en el mar. Se está refiriendo a la posibilidad de un yacimiento a 315 kilómetros de Mar del Plata, dentro del mar argentino. Un descubrimiento que puede ser de la misma magnitud que es el de Vaca Muerta, donde están puestas todas las esperanzas de suministro de petróleo y gas, incluso para exportar. Dejaríamos de ser un país importador para pasar a ser un exportador de energía. Esta situación de, digamos, cómo se explota en el mar, ahí con plataformas, digamos, que hacen la exploración submarina, y Corrientes tiene experiencia en eso. En Astilleros Corrientes se construyeron 2 plataformas de perforación submarina como consecuencia del cierre que hubo por conflictos bélicos en el canal de Suez. Se cerró el canal de Suez, entonces los buques no podían pasar desde Oriente a Occidente utilizando el canal de Suez. Y la inventiva determinó de que había que intensificar las exploraciones en el mar. Todos los astilleros del mundo estaban abarrotados, e incluso en la Argentina no hubo un astillero en condiciones de realizar un trabajo semejante, pero sí lo hubo en Corrientes. Y acá en Corrientes se hicieron 2 plataformas de perforación submarina en Astilleros Corrientes, donde estuvieron trabajando cerca de 3.000 personas. Hay que abrir los ojos, hay que estar pendiente de lo que ocurra, porque a lo mejor tenemos la posibilidad de construir otra vez en Corrientes plataformas de perforación submarina. Dejamos abierto esto, que es una, digamos, una esperanza para continuar. Dejamos abierto estas posibilidades porque si se llegara a concretar la necesidad de plataformas de perforación submarina, que no sea cosa que el Estado Nacional, YPF o Equinox, compren afuera, pudiéndose hacer adentro. Hay muchos que trabajaron en las plataformas que se hicieron en Astilleros, que están vivos y están, cuando me reconocen y me preguntan y cuándo y bueno, yo ya no pertenezco más a la firma Astilleros Corrientes desde hace muchos años, desde antes digamos, de la construcción de las plataformas. Pero esperemos que el gobierno provincial plante las antenas pensando en que se puede reactivar una industria pesada en Corrientes. Esto es entrar un poco en la consideración del mar, y solamente voy a decir una cosa. También el tema de la hidrovía es importante para Corrientes. Invitamos una vez más, ayer, al representante de Corrientes en una, digamos, comisión federal sobre la hidrovía. Ni siquiera nos contesta. No tiene interés aparente de participar en el programa, tendrá sus motivos, pero lo invito nuevamente, ya ahora por forma pública, ya lo hice en el programa anterior. Usted me dijo que ese martes no podía porque
el gobernador iniciaba su viaje a Europa y si podía ser el viernes. Ayer lo estuve llamando. Porque la gente quiere saber de qué se trata. La gente quiere saber qué posibilidades hay de que se drague y se balice el tramo, también el tramo que va desde Paso de la Patria a Ituzaingó. Eso es de interés primordial para que tenga movimiento el puerto de Ituzaingó, que le está costando mucho dinero a la provincia. Entonces, alguien tiene que explicar. Queremos saber. Nosotros también queremos, como el pueblo quiere saber de qué se trata. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conocé dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. El martes pasado se realizaron las elecciones para el Consejo de la Magistratura. Es, digamos, en todo el país, consecuentemente también acá en Corrientes. Algo insinuamos en el programa anterior sobre las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura, que algunos creen que designa jueces, otros que no. Pero de todas maneras, hemos invitado al doctor José Cotelo, que es recientemente electo, hace unos meses, presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, y que estuvo, fiscalizando el orden en la votación, que votaron únicamente aquellos que están inscritos como abogados en el orden federal. Yo también voté, cada uno se votó porque le parecía mejor. Bien, bienvenido José una vez más a nuestro programa, y me gustaría definir primero cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura. Y antes que eso, acá no hay consejo en Corrientes, un Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí hay. Ahí también. ¿Qué tal? Primero que nada, Nacional. Buen día, doctor, ¿cómo le va? A toda la audiencia. Muchas gracias. También que nos ve. Las funciones del Consejo de la Magistratura, yo más o menos lo comentaba. Él tiene funciones de selección de jueces, tienen funciones hasta incluso disciplinarias sobre los jueces, y también tiene funciones de administración del Poder Judicial. O sea que es un órgano extremadamente importante dentro de nuestro esquema y dentro de lo que es el Poder Judicial. Respecto a Corrientes, sí, también hay Consejo de la Magistratura. Y también están representados en él distintos estamentos. En el caso nuestro, el Colegio de Abogados tiene también su representante dentro del Colegio de la Magistratura Provincial, y así como también, bueno, tenemos representantes a nivel federal, a nivel nacional, como fueron estos consejeros que fueron elegidos ahora. Así que la verdad es que fue, como usted comentaba, fue una elección muy linda elección, muchos colegas asistieron a votar, se duplicó la cantidad de colegas que fueron en la última elección que se hizo provisoriamente allá por el mes de marzo, si no me recuerdo, abril. Se eligió provisoriamente 2 consejeros de la magistratura para completar el periodo de los 6 meses, y la verdad es que se duplicó la cantidad, se vio mucha participación de los colegas. Por lo menos de acá, digo, de la primera circunscripción de Corrientes. Así que la verdad es que muy contento en ese sentido, porque yo, previo a los días de la elección, creo que hice una campaña pidiendo a los colegas que vayan a votar. Y bueno, estoy contento porque realmente
era un desperdicio no ir a votar, sinceramente. Sí, cuando yo fui a votar cerca del mediodía, había un grupo importante Sí. de colegas que estaban esperando el momento, haciendo cola incluso para emitir su voto, ¿no es Así cierto? es, hubo mucha cola y mucha participación, sinceramente. Ahora, fue muy... sí, acá, digamos, ¿cuál de las tres listas resultó la ganadora? Porque había tres listas de abogados en todo el país, serán las mismas en todo el país. Acá, Ganó, acá en Corrientes ganó la lista 3, que estaba encabezada por el doctor Pie Casas y la doctora Jimena de la Torre. Ganó casi con un 60% de los votos. Y segundo salió la lista encabezada por el doctor Recalde, que sacó un 27, un 28% aproximadamente. 28%. Y tercera salió la lista de la doctora Vázquez, me refiero acá a Corrientes, que anduvo cerca del 10%, el 11% en Corrientes. Sí, la información que tenemos del orden nacional. Claro, en el orden nacional. Sí, y que digamos en primer lugar salió la lista 3 con el 49,66%, le siguió la lista 2 con el 23,82% y la lista 3 con 2.800. Sí, a nivel provincial un poco cambiaron los porcentajes, subió un poco la lista 3 en su porcentaje de la media nacional, digamos, y cayó la lista de la doctora Vázquez. De la media nacional de la doctora Vázquez fue un 20%, acá en Corrientes sacó un 11%, un 10%. Ajá, bien. Ahora se eligieron hay que completar 4 abogados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, todos sabemos que hubo una decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional una ley que en su momento por la falta de equilibrio en los distintos estamentos, sobre todo porque había más participación política que exactamente. Y entonces, bueno, ese es el fundamento de la Corte, y entonces se subió el número de miembros de 13 a 20, entonces ahí también se le dio más participación a los abogados en cuanto al número, tanto es así que bueno, le vuelvo a repetir, en el mes de marzo, abril, se hizo una elección para elegir provisoriamente 2 miembros de abogados del Consejo de la Magistratura para completar ese grupo de 4 consejeros abogados, digamos. Fue provisorio y ahora sí se hizo una elección por 4 años de esos 4 consejeros abogados. También votaron los jueces. También profesores universitarios también. Claro, la parte académica también. Creo que tienen 2 la parte académica. La parte son 8 legisladores, 4 por la Cámara de Diputados, 4 por la Cámara de Senadores, son 4 magistrados, 4 jueces, son 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo, y de quién me estoy olvidando, y hay 2 por la parte académica, digamos. Así es. Ahora, el martes fue únicamente en todo el país. Y el presidente de la Corte, que es presidente y el presidente de la Corte, que es presidente a su vez del Consejo. El presidente de la Corte. Esta presidencia está siendo objetada por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto? Claro. Bien. Ahora, la función, entonces, estamos de acuerdo en que la función del Consejo de la Magistratura es de llamar a concurso, o ¿quién llama a concurso? La selección la hace el Consejo de la Magistratura. Pero digamos, ¿quién determina? Por ejemplo, acá había pocos vacantes federales. El Consejo de la Magistratura hace, claro, el Consejo de la Magistratura hace una selección de 3 miembros y los eleva al Ejecutivo, y a su vez después el Ejecutivo elige uno y manda ese pliego al Senado para el acuerdo correspondiente. ¿Qué puede ser el tercero, el segundo, el primero? Que puede ser el tercero, el segundo, el primero, exactamente, sí. Bien. Sí, sí. Un tema que está anunciado
en los diarios de hoy, es el tema del pago de ganancias de los jueces. Los jueces no pagan ganancias. Claro, así es. Creo que los jueces con mayor antigüedad son los que no están pagando. Los nuevos creo que sí, ya creo que estaba estipulado que sí. Pero los de mayor antigüedad no, digamos, es una garantía que le ofrece en este caso la ley, digamos, en cuanto para que los jueces, es una garantía constitucional respecto a su idoneidad y en cuanto a que no tengan a premios económicos. No a premios económicos, sino a premios de que los apremien, digamos, ¿no? Sí, claro. En el sentido de su imparcialidad, ¿no? Así porque ese es el objetivo que tiene. Es discutible, alguna gente lo discute, es discutible, es un tema debatible, digamos. Suena a privilegio. Suena a privilegio. Suena a privilegio, porque si el que tiene un almacén no puede, tiene que pagar ganancias, hasta los abogados libre ejercicio de la profesión tienen que pagar ganancias, digamos, ¿por qué los jueces no? Así es un tema muy debatible, por eso le decía, y es un tema en lo particular, yo creo que deberían pagar todos ganancias, pero bueno, es una opinión particular, digamos. Claro, eso va a necesitar una ley que de los dos lados, de los dos frentes que hay en el país, políticos, están mezclados, digamos, no es que sea uniforme la posición de Juntos por el Cambio o el Frente para Todos, ¿no es cierto? Okay. Bien, acá en Corrientes, ¿está constituido el Consejo? Sí, de hecho nosotros el año pasado, cuando fue mi elección como presidente del colegio, en esa misma elección también se eligieron consejeros de la magistratura. En otro pedazo de la boleta, donde yo estaba en un pedazo de la boleta, en otro pedazo de la boleta se eligieron consejeros de la magistratura. Sí, acá en Corrientes está funcionando, tiene un mecanismo muy parecido al Consejo de la Magistratura Nacional. Están representados varios sectores, los académicos, el colegio de abogados, están representados varios sectores dentro. Es un esquema muy parecido al nacional, digamos. ¿Sus funciones también son parecidas? También son parecidas, hacen un concurso, terna, y las elevan al Ejecutivo, y el Ejecutivo dentro de esa terna elige y bueno, y luego lo envía al Senado también. Bien. Ahora, ¿cómo se distribuyeron se elegían cuatro, claro, en la elección del Consejo de la Magistratura Nacional, ahora el martes, se elegían 4 cargos y se distribuyó por el sistema DOM, lo cual el sistema DOM terminó repartiendo de las 3 listas que estaban en pugna, 2 consejeros para la lista 3, un consejero para la lista 2 y un consejero para la lista 1. O sea, quedó 2-1-1 sería, ¿no? Quedó el mapa dentro de los abogados. Hay una lucha, en el Consejo de la Magistratura entre quienes apoyan, al gobierno, quienes son opositores, y la información que recuerdo es que estaba igualada hasta estas elecciones que se hicieron ahora, estaban en igualdad, lo cual muchos le atacaban a esa igualdad porque le daba una preferencia al poder ejecutivo, en la composición del Consejo. Bien. Yo quiero aclarar que la verdad es que esa división no debería existir, ¿no? Lamentablemente estamos en una sociedad cargada políticamente, donde se dividen de acuerdo a alineamientos políticos. La verdad, el Consejo de la Magistratura debería ser un órgano donde uno no sepa si hay equilibrio o no entre las fuerzas, porque cada uno debería votar como quisiera su conciencia, digamos, y su buen
razonamiento. Lo que pasa es que lamentablemente está todo tan politizado a veces que, bueno, ahora todos están contando a ver quién quedó de un lado, quién quedó del otro, cuando no debería ser así, pero bueno, para garantizar la independencia total. Así es. Incluso yo diría de que tendrían que votar en esa selección los de un bando y del otro, el bando ficticio, ¿no es cierto? Porque cuando se juntan en la mesa del Consejo, digamos, no salen a relucir las afiliaciones políticas ni las simpatías. No, tiene que primar el buen sentido. El buen sentido, porque estamos hablando de la justicia, y la justicia tiene que ser imparcial, necesariamente en todo sentido. Entonces, en ese aspecto, por eso es importante que no se la politice. Igual se termina politizando, lamentablemente, por supuesto, pero no debería ser así, la verdad que... Sí. Lamentablemente en todo, la política está insertada en todos los ámbitos, e incluso en la universidad también se tomó en cuenta digamos, el pensamiento político del rector cuando se hizo la elección ahora del rector o de la rectora. Es decir, que las independencias están escritas en la Constitución, pero muchas veces no son efectivas. Ahora, ¿cuál es la opinión tuya o si el colegio tomó posición con la ampliación de la Corte que se pretende políticamente? No, yo siempre lo dije y lo dije en todos los medios. Yo creo que, yo creo que el Poder Judicial necesita reformas, sin duda. Nosotros los abogados lo sufrimos diariamente, así que en ese aspecto tal vez reformas consensuadas, ¿no? Yo lo que digo es que nunca un extremo ni el otro, ¿sí? Se necesitan reformas consensuadas. En el tema específico de la Corte Suprema, la ampliación de la Corte Suprema, yo estoy en total desacuerdo. Yo creo que si nosotros queremos generar estabilidad en un país, no podemos andar cambiando el número de la Corte a cada rato, ni generando permanentemente esa incertidumbre dentro de lo que es el Poder Judicial. La seriedad de un país se logra teniendo instituciones estables. Y en este aspecto, yo en ese sentido pienso que la estabilidad del Poder Judicial pasa por los miembros de la Corte, no tener que ampliarlos o no ampliarlos de acuerdo a la necesidad política del gobierno de turno, digamos. Eso no funciona así. Debería ser una Corte estable con los miembros que están y por mucho tiempo. Sí, por supuesto que se van produciendo bajas y hay que dar las altas después con las elecciones como corresponde, con las elecciones como corresponde. O sea, a lo que me refiero es que tiene que elegirlo, en este caso los miembros de la Corte. En los candidatos los elige el presidente de la Nación, ahí no funciona el Consejo de la Magistratura, y luego pasa por el Senado, con los 2/3 del Senado. El desafío del presidente de la Nación es tener que conseguir 2/3. Claro, por eso no se llena la vacante. Exactamente. La Corte está constituida por 5 miembros en este momento. Renunció un miembro de la Corte, una jueza, y quedó ahí en 4. Y el Poder Ejecutivo no se anima a mandar un candidato por el temor de que no sea sancionado, digamos, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno, muchas gracias, te agradezco el tiempo, porque hace falta que el ciudadano común tome conocimiento de cómo funciona un poco la justicia. No le pedimos al ciudadano que interprete la Constitución, porque para eso hay que estudiar y abogacía, ¿no es cierto? Pero sí que conozca digamos, cómo se designan los jueces. Y ahí es donde radica el tema principal. Ahora, ¿por qué se demoró tanto en constituir la circunscripción con el nuevo código procesal? ¿Ya está el Código Procesal Penal? A ver, este año tuvimos cambios importantes en la provincia respecto a los códigos
porque se implementó primero allá por el mes de diciembre ya del año pasado, empezando prácticamente el Código Procesal Civil. Luego vino en el mes de marzo, si no mal no recuerdo, fue el Código Procesal de Familia. Y ahora el 8 de noviembre, 8 de noviembre se va a implementar el nuevo Código Procesal Penal en la capital y alguna que otra localidad del interior que quedó sin implementar todavía. Yo creo que la demora tiene que ver con que el Superior Tribunal fue comenzando la implementación de a poco en localidades del interior, en otras circunscripciones judiciales, para ir, yo estimo, no sé, no es, pero para ir viendo de a poco el funcionamiento y de a poco ir trayéndolos al lugar más denso, más densamente poblado, digamos, más densamente trabajado, que es la capital, por supuesto, y donde la mayor cantidad de abogados y de jueces y secretarios funciona todo acá en la capital. Entonces el grueso más importante está acá, entonces yo estimo que eso fue haciendo de que el Superior Tribunal vaya implementándolo lentamente, digamos. ¿Hay una fecha para el 8 de noviembre se estima? Sí, justamente nosotros anoche estuvo el doctor Sotelo en el Colegio de Abogados con todo su equipo del Ministerio Público dando una charla, y van a ser dos, el próximo va a ser el 27 de octubre, a las 18 en el Colegio de Abogados, sobre todo lo que tenga que ver el nuevo Código Procesal Penal. Yo insto a los colegas que asistan al colegio o por el Zoom, a través del Zoom también se va a hacer para que pregunten todo lo que tengan que preguntar. Yo creo que es fundamental que los abogados puedan preguntar todo. La verdad que vi muy buena predisposición del Ministerio Público en ese aspecto y abierto totalmente a preguntas. Anoche los abogados pudieron preguntar todas las dudas, porque el cambio en el Código Procesal Penal que se viene es muy grande y pasamos a lo que ellos le llaman la desformalización. Pasamos a mucho oral, digamos, a la oralidad, y pasamos también a un sistema donde ya no van a haber expedientes, sino que van a ser lo que ellos llaman legazgos simplemente, que es otra cosa totalmente distinta. Ayer lo estuvieron explicando. Por eso es importante que los colegas asistan a las capacitaciones, presten mucha atención y pregunten todo lo que tengan que preguntar, porque los cambios que se vienen en el penal, en el Código Procesal Penal, también son muy grandes. Sí, y a lo mejor, seguramente, la mayoría de los abogados que están ahí no aprobaron su materia en la carrera de abogacía de otro Código Procesal. Claro. Hay que estudiar de nuevo. Hay que estudiar de nuevo. Nos pasó con el Código Procesal Civil cuando se implementó. Al principio siempre hay una situación de desconcierto. Al principio nos pasó con el Código Procesal Civil y luego con el correr del tiempo se va asentando un poco la situación, y es lo que sobre la base de esa implementación del Código Procesal Civil, ahora se va a implementar el Código Procesal Penal, pero yo creo que va a ser un poco más complicado todavía que el Código Procesal Civil, así que es cuestión de capacitarse mucho y de estar muy pendiente con ese tema a los abogados que ejercen la parte penal, ¿no? Bien, espero que se hagan eco los colegas del llamado a la invitación del presidente del colegio. Si puedo ayudar como decano del colegio en el llamado, lo haremos, y las cámaras están a disposición. Y otra, perdón doctor, le saco 2 minutitos más, y otra reunión también tenemos preparada, otra charla de este estilo, también con el Superior Tribunal, con la OFIJU, que es el Superior Tribunal, va a funcionar también así, o sea, el Ministerio Público y Superior Tribunal, la parte de jueces, la parte de fiscales, cada uno explicando. Por eso también en el colegio vamos a hacer una charla de este estilo también con el Superior Tribunal, porque nos parece importante insisto, que el abogado pueda ir y preguntar todo lo que tengan que preguntar, porque acá hay que aprovechar que tenemos las autoridades enfrente y preguntarles
todas las dudas que tengamos, porque es el momento oportuno, justo, digamos. Como una cátedra en la universidad. Exactamente. Eso no quiere decir que después de implementado el código nosotros no sigamos haciendo charlas de perfeccionamiento y para ayudar a los colegas que puedan insertarse en el nuevo código, pero yo creo que el antes es fundamental poder preguntar todo lo que se pueda. Muy bien, José. Le agradezco, doctor, la difusión. Ha estado con nosotros el doctor José Cotelo, presidente del Colegio de Abogados de Corrientes. Muchas gracias por Gracias a usted, doctor, y a toda su audiencia. Gracias. Bien. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. El año próximo tenemos elecciones de presidente y vice, de senadores de 1/3 de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene, de acuerdo a lo vigente en este momento, 257 diputados con una base de población establecida por la Constitución Nacional de un diputado por cada 33.000 habitantes, cosa que se fue ampliando. Pero bien clara es la Constitución cuando dice que se puede aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Es decir, que si decía uno por cada 33.000, no se puede después bajar. Así se fue aumentando y tenemos hoy en día 257 diputados. Es decir, que el año que viene vamos a elegir 128. Según la Constitución, la cantidad de ciudadanos que representan según la Constitución Nacional, después de cada censo, por ley, se debe fijar la cantidad de ciudadanos que se necesitan en una provincia para tener un diputado. Es decir, que se puede aumentar, como así se fue aumentando, y llegamos a esta cifra de 257 cuando el país tenía, según el censo de 1980, que sirve de base al decreto ley del 83, tenía 27.849.480 habitantes. Esto fue año a año, fue aumentando. Y llegamos a este momento, después de la elección del censo, es decir, de este año, a una cifra de 47.327.407. Es decir, que cumpliendo con la Constitución, hay que fijar cuántos habitantes se necesitan para tener un diputado. Reitero que el gobierno, por un decreto ley, se fijó esa cantidad de habitantes en 161.000. Hubieron algunos, de tal forma que llegamos a tener los 257 diputados, distribuidos en distintas provincias, pero al aumentar en esta forma el censo, y volvemos al censo de 1980, de 27 millones pasamos a 47 millones, casi digamos 20 millones de habitantes más, se tiene que modificar la composición de la Cámara de Diputados si dejamos vigente
este decreto ley de Viñones o si dictamos una nueva ley. Como bien dice la Constitución, no se puede bajar de los 161.000 habitantes, no se puede bajar a 90 o a 100 como hay un proyecto de ley que quedó como proyecto de ley. Después hubo otro proyecto de ley fijando 140 diputados, y es decir, que son inconstitucionales. El planteo que yo hago, y lo hice en un artículo del mes de agosto, es de que la política tiene que dar un ejemplo de reducción del déficit fiscal. Si ahora tenemos 257 diputados y vamos a aplicar esa misma ley, vamos a ir a 324 diputados, 67 diputados más. Mi posición es distinta. No hay que aplicar esta ley, sino que hay que aumentar la cantidad de ciudadanos para que representen a un diputado. Y así lo establece la ley en la Constitución, cuando dice que se pueden aumentar la base expresada. La base expresada hoy son 161.000 habitantes. Yo propongo aumentar la base de tal forma que se reduzca la cantidad de diputados. Para mí 257 diputados es un exceso y habría que bajar por lo menos a 200. Hay que hacer la distribución por provincia que correspondería en ese caso, pero no podemos hacerlo porque, digamos, la Oficina de Censo, del Censo Nacional, no tiene la cantidad de habitantes, públicamente, la cantidad de habitantes por provincia, porque entonces haríamos la cuenta, por ejemplo, yo hablo de 200 habitantes por cada 200.000 habitantes por cada representante. Esto trae como consecuencia que en la elección del año que viene, al renovarse la mitad de la Cámara de Diputados, se eligen 128 diputados, con la ley vigente, que es de la época del 83. Ahora, si lo actualizamos con esa misma ley, digamos, con los resultados del censo de este año, vamos a aumentar 67 diputados más, con lo cual elegiríamos el año próximo 195 diputados. Yo trato de ser claro. Si hoy tenemos 257 diputados, tenemos más diputados por habitante que los Estados Unidos. Eso lo expresaba en un artículo que se publicó en el diario Litoral, haciendo el análisis que estoy queriendo volver a sintetizar. ¿Por qué mi apuro de volver a sintetizar? Porque según la información, la Justicia Federal habilita la consulta del padrón electoral para los comicios de 2023. Si ya tenemos un padrón electoral, entonces tenemos que determinar por ley cuántos habitantes son necesarios para tener un diputado. Mi propuesta es reducir, reitero, la cantidad de diputados. Para eso hay que dictar una ley estableciendo que para tener un diputado hay que representar a 200.000 habitantes. Con lo cual,
aplicando los números del último censo, va a haber una reducción. Va a haber una reducción y no un aumento como sería aplicar la ley de 1983. Ha pasado mucho tiempo, pero la situación es distinta. El país está en estos momentos en una crisis económico-financiera muy importante y entonces vamos a aumentar otra vez el costo político, aumentando la cantidad de diputados con 67 diputados más. Yo estoy en desacuerdo con aumentar la cantidad de diputados y estoy en desacuerdo con mantener la cantidad de diputados. Mi propuesta va a traer como consecuencia de ser tomada en cuenta por el Congreso Nacional que en vez de elegir 128 diputados el año próximo, que es la mitad de los 257 actuales, habría que elegir, a lo mejor hay que hacer los números que no tenemos todavía a disposición, 100 o un poco menos. Sé que esto va a ser resistido por los partidos políticos. Espero que un buen razonamiento de los legisladores nacionales lleve a la sanción de una ley estableciendo un número mayor de habitantes por cada diputado. Yo lamento que tener que reducir la cantidad de la representación ciudadana, pero el país está en crisis y la gente mira y resulta que el costo político, ¿cuánto cuesta una elección? ¿Cuánto cuesta después terminar la elección? ¿Cuánto cuestan los diputados, los senadores? Teníamos ya una cifra en el artículo anterior, y reducir la cantidad de diputados no es que reducir el sueldo de un diputado, es un diputado, el sueldo, que tenga un sueldo, pero resulta que un diputado después tiene asesores, ayudantes, choferes, pasajes, es decir, que la ciudadanía vea que los partidos políticos, que los políticos también colaboran con reducir el déficit nacional. Alguno ha dicho que el porcentaje del déficit, algunos han dicho que el costo del Congreso no es significativo en relación al déficit general, y reducir la cantidad de diputados no soluciona el problema del déficit. Sí, sin duda puede que sea así, pero es el ejemplo que da la casta política, el ejemplo que da que nos vamos a reducirnos. Yo no le pido que reduzcan sus saberes, sus gastos, su costo, su sueldo, pero sí digo de que estamos sobrepasados con la cantidad de legisladores, de diputados. El Senado no puede tocarse porque está dentro de la Constitución, que son 3 por cada provincia. Bien, eso dejémoslo de lado. Pero en diputados, que la ley, en la Constitución, nos autoriza a modificar la base electoral, hagámoslo. Tenemos que hacerlo. Porque el ciudadano mira y tiene el impuesto, las ganancias a esto, y resulta que, otro tema, que los jueces no pagan ganancias.
A los jueces no se les deduce de su sueldo las ganancias. Y a usted sí. A usted sí. Entonces, quien tiene un kiosco, quien tiene un almacén, quien tiene un campo, paga ganancias. Los jueces no. ¿Por qué ese privilegio a los jueces? Ya tienen otros privilegios que es otro tema a tratar. Pero en esta relación que estamos de reducir el costo político, también vamos a reducir el costo del Poder Judicial. Es decir, que el Poder Judicial nos va a aportar, si modificamos la ley e incluimos a los jueces en el pago de ganancias, nos va a aportar una suma considerable. Pero reitero, no es el tema de lo que se va a ahorrar, si es el ejemplo que se da. No hay un privilegio más a los jueces que no pagan ganancias, que no hay un privilegio más hacia el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados Nacional de reducción al reducir la cantidad de diputados. Es un tema que lo dijo planteado y lo conversado con diputados nacionales, incluso diputados nacionales que cesan el año que viene, y no hay una reacción favorable que dice, ni negativa, diciendo un tema a tratar. El tema a tratar, ¿qué significa? Que un proyecto en este sentido va a quedar en la ley de comisiones y no va a entrar al recinto. Por eso, y para terminar esta relación que estoy haciendo, digamos de que hay que, señores legisladores, diputados nacionales y senadores nacionales, luego analizaremos en otro programa la situación local, pero en las elecciones del año próximo tenemos que reducir la cantidad de diputados a reelegir, teniendo en cuenta los resultados del censo, teniendo en cuenta la Constitución Nacional y teniendo en cuenta el déficit pavoroso que tiene el Estado, la inflación de un 100% anual. Todo esto contribuye, y contribuye desde el punto de vista del ejemplo, lo digo una vez más. Bien, terminamos con esto el programa de la fecha y esperemos poder analizar, ya tener, yo no sé por qué no tenemos la cantidad de diputados, de habitantes por provincia para poder hacer un cálculo de cuántos ganarían o perderían modificando este sistema. De acuerdo a la ley vigente, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tendría más de 100 diputados, lo cual es una barbaridad en relación al resto del país. Será hasta nuestro próximo programa.